Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Hoy estamos en el tercer episodio de este estudio que estamos dando acerca de si la salvación se pierde o no. Como podréis saber todos los que habéis seguido estas series, ¿no? Pues nosotros pensamos que la salvación se puede perder por la apostasía, ¿vale? Así que la única manera de perder la salvación es por el acto de apostasía, que implica que de la misma manera que una persona ha entrado a pasar parte del cuerpo de Cristo, que es por fe, de esta misma manera, por falta de fe, por apostatar de la fe, esta persona puede perder esta salvación. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo la primera parte, la primera advertencia de Hebreos, que algunos dicen que se trata de una advertencia general y bueno, pues nosotros concedimos de alguna manera ese punto como de una advertencia general a las personas del mundo o incluso a judíos no conversos, aunque pensamos que realmente es bastante difícil de probar que sea una generalidad. Dijimos que se podría de alguna manera conceder, pero que luego ya la segunda advertencia que vimos más adelante, donde se habla de la casa de Dios, la cual somos nosotros, con las condiciones, y luego también de cómo somos partícipes de Cristo o con Cristo, siempre también con esta condición después. Ya deja en claro que existen unas advertencias que están para el pueblo de Cristo, lo cual no implica que tengamos la seguridad en Cristo. Lo que implica es que si abandonamos nuestra fe, entonces dejamos de formar parte del cuerpo de Cristo. Y lo que vamos a hacer hoy es ver esta segunda advertencia hasta el final, que se acaba en el versículo 12, pero también lo que vamos a hacer es ver el contexto. Estuvimos hablando de lo importante que era el contexto en esta parte de Hebreos, porque se hacen muchas citas del Antiguo Testamento y tenemos que ver lo que dice. Recordemos que hablamos de la importancia también de las citas que menciona, por ejemplo, Pablo en Romanos 9 y cómo tuvimos que ir a ellas. Hoy vamos a hacer lo mismo. Hoy vamos a ver por qué el Señor inspira a estas personas, a este autor de Hebreos, a dar referencia a algunas citas del Antiguo Testamento y qué es lo que esto implica, ¿vale? Así que vamos a hacer mucha lectura, pero con el fin de poder entender por qué se mencionan ciertas cosas del Antiguo Testamento, ¿vale? Esto es súper importante y esto es crucial a la hora de poder hacer una exegética correcta. Así que, ¿qué hemos visto? Pues después de esta primera advertencia sobre la posibilidad de haber un corazón malo de incredulidad que les pueda apartarse del Dios vivo, algo que recordamos solo puede ocurrir a personas que están cerca del Señor. De lo contrario, pues no haría falta hablar de esto, no en ningún lugar. Y también decía cómo debíamos de exhortarnos los unos a los otros, pues somos hechos participantes de Cristo o con Cristo, hablamos de esta traducción posible también, con la condición de retener firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Y ahora se vuelve a repetir aquí, después de esta advertencia, otra vez más las palabras que hemos visto con anterioridad del Salmo 95. Y esto lo vemos en el versículo 15, donde dice lo siguiente: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esto es lo que vimos que hablaba de esta parte del Salmo 95. La insistencia sobre la posibilidad de apartarse del Dios vivo a causa de la dureza del corazón es muy importante y no se debe en ningún momento dejar pasar por alto. Es por esto que la siguiente sección vuelve a explicar con mayor claridad de quién está hablando este salmo y sus connotaciones ahora a los creyentes, a estos lectores de esta carta al que el autor de Hebreos está escribiendo y por ende también a nosotros hoy en día el Señor. Y esto lo vemos en Hebreos 3, 16 al 19, cuando dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ya nos dicen, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya lo dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esta palabra es muy importante aquí, incredulidad, y vamos a hacer un énfasis muy fuerte en esto porque habla claramente de este tipo de apostasía que llevamos hablando en este estudio desde el principio. Y es por esto que tenemos que hablar del contexto de la cita de Hebreos, porque la referencia del Salmo 95 la vemos en diferentes lugares del Antiguo Testamento, así que es importante pues, poder contextualizar las citas que se hacen a este respecto. Vamos a analizar cómo los eventos mencionados hacen que sea un caso cumulativo, lo que quiere dar a entender aquí el Señor por medio de este autor. Esto es remarcable porque puede indicar cómo el endurecimiento de las personas es progresivo. Este endurecimiento de corazón no se hace de un día para otro, sino que es progresivo y no necesariamente causado por un evento singular. Este tipo de detalles nos deja entrever las intenciones que vemos en este libro, ¿vale? De Hebreos.
En el Salmo 95 vemos esto, por ejemplo, cuando se menciona Meriba y Masá, que veremos el contexto más adelante, justo después, y también veremos esta progresión cuando se menciona que el disgusto de Dios fue por 40 años, y la conclusión cuando dice, por tanto, juré en mi furor, en el versículo 11, recordéis, que no entrarían en mi reposo. Y ahora vamos a pasar al contexto de Meriba y Masá, que es lo que encontramos en el Salmo 95, que es la cita que se hace en Hebreos 3 y en Hebreos 4. Esta referencia la encontramos poco después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto de una manera milagrosa, como todos sabéis. Poco después vemos cómo el pueblo tenía sed después de andar por el desierto por 3 días sin encontrar agua. Esto lo veis en Éxodo 15:22. Llegaron después a Mará, pero no pudieron beber porque el agua era amarga, lo cual provocó que el pueblo murmurara contra Moisés, algo que va a ocurrir en diversas ocasiones, como veremos. Moisés clamó al Señor y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas y se endulzaron. Y justo después de esto les dijo lo siguiente, en Éxodo 15:23 al 27, le dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que vemos este milagro donde las aguas se endulzan de esta manera extraordinaria por la parte de Dios, y después el pueblo llegó a Elim, donde encontraron 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Lo primero que vemos en esta ocasión, poco después de ser liberados de la esclavitud de Egipto, que esto tiene que ser considerado, es como el pueblo ya se estaba quejando y murmurando contra Moisés, que al mismo tiempo es como murmurar contra Dios, porque murmuras contra el líder que el Señor ha puesto, con una visión en particular, ¿vale? Y luego veremos también después cómo Moisés les dice esto al pueblo. Estas murmuraciones en contra de Moisés tienen repercusiones de incredulidad contra el Dios que les sacó de Egipto al no creer en la provisión de Dios. En el capítulo 16 se nos narra cómo el pueblo partió de Elim y fue al desierto de Sin a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, ¿vale? Donde el pueblo otra vez murmuró contra Moisés y Aarón diciendo lo siguiente, esto lo podéis ver en Éxodo 16:3. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Como se puede ver, las quejas ya son mayores. El pueblo de Dios ahora empieza a añorar Egipto, el pasado. Prefería la esclavitud y la comida a la libertad que el Señor les había dado. En este sentido, aunque la queja iba dirigida a Aarón y a Moisés, ahora sigue extendiéndose en contra de Dios, pues este es quien les sacó de Egipto para ir a la tierra prometida. De hecho, es ahora cuando Moisés deja claro que esta queja no es contra él, sino contra Dios mismo, en el versículo 8 de este mismo capítulo, cuando les dice: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Así que ante las quejas del pueblo, ¿que hace el Señor? Dios le dijo a Moisés que iba a mandar llover pan del cielo, el maná, también la carne para comer por medio de las codornices enviadas por Dios, en el versículo 13 lo veis, y algo importante que vemos es cómo Dios da las órdenes de qué días y cuándo el maná había que ser recogido. Y algunos otra vez no obedecieron. Y esto lo podéis ver en los versículos 27 al 28. Así que aquí que vemos otra vez, pues la rebeldía del pueblo de Dios ante sus mandamientos. La libertad que el Señor les estaba dando ahora les parecía peor que la esclavitud de Egipto. Incluso algunos siguieron desobedeciendo al mandato de Dios con el maná y recogieron más de lo que debían o cuando no debían. Seguimos viendo un pueblo rebelde en muchas ocasiones, que es lo que quizá el autor de Hebreos, el Señor quiere expresar por medio del autor de Hebreos, con este endurecimiento de corazón que ocurre de esta manera progresiva. Por eso es muy interesante ver el contexto de las cosas que se mencionan como ejemplos que se dan para las personas que estaban en esta congregación, ¿vale? En este libro a la que la carta de Hebreos era dirigida y por lo tanto también a nosotros hoy en día. Así que vemos como el pueblo sigue en queja, pero después de lo que pasó en el desierto de Sin, el capítulo 17 nos relata cómo el pueblo acampó en Refidim, donde el pueblo otra vez no encontró agua. ¿Y qué pasó? Que volvieron a altercar contra Moisés diciéndole, esto lo podéis ver en el versículo 3 del capítulo 17, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y las murmuraciones eran tan fuertes que Moisés pensaba que el pueblo le iba a apedrear, en el versículo 4 lo podéis ver. ¿Y qué pasó? Pues Dios le dijo que le iba a respaldar en la peña de Oreb, donde éste iba a golpear la peña y de ella saldrían aguas para que todo el pueblo bebiera, incluso también el ganado. ¿Y qué pasó? Moisés hizo como él dijo, como el Señor le mandó,
y llamó a aquel lugar Masá y Meriba. En el versículo 7 lo podéis ver. Es por esta razón que tanto Masá como Meriba son equiparadas con rencilla y tentación o prueba, ¿vale? De los hijos de Israel ante Dios. Así que vemos aquí ahora el contexto de esta palabra, de la prueba del desierto, de estas palabras Meriba y Masá, cómo vienen con relación del pueblo volviéndose a quejar una vez más en contra de Dios y añorando las cosas del pasado en vez de añorar la provisión y confiar en la provisión del Señor. Este tipo de contexto nos deja ver el significado de la mención del autor de Hebreos del Salmo 95 y la posibilidad del endurecimiento del corazón, que de ahí viene todo el argumento que le está dando. Sin embargo, debemos de prestar atención a que esta no es la única ocasión donde esto es mencionado, ¿vale? De hecho, como podemos ver, esto ocurre en una segunda ocasión. Es por lo que, por ejemplo, un comentarista como Kent piensa que no solamente se puede entender esta provocación que nos dice aquí del Salmo 95 de un evento de 24 horas, sino también de 40 años en general. Por eso también vemos cómo dice las palabras de los 40 años hebreos también, ¿vale? Así que es por esto que tenemos que tomar en consideración la conclusión que se hace al final con este énfasis en Hebreos 3:11 cuando dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ahora vamos a ver la segunda ocasión donde esto ocurre, este Meriba, y lo vemos en Números 20, ya casi al final del éxodo por el desierto, donde ocurrió algo similar y donde las repercusiones también fueron para Moisés y para Aarón. ¿Qué pasó? Después de llegar al desierto de Zin, el pueblo acampó en Cades, donde por cierto murió María y fue sepultada. Esto lo podéis ver en Números 21. En este lugar tampoco había agua y el pueblo se volvió a juntar otra vez en contra de Moisés y Aarón diciendo, y esto lo podéis ver en el versículo 3 al 5 del capítulo 20, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Vemos lo que dicen las personas y vemos las muertes de los hermanos que dicen ellos, que podréis ver y me gustaría que hicieses un pequeño estudio sobre estas palabras y las implicaciones que eso tienen, ¿vale? Pero dicen ahora, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Qué pasa aquí? Seguimos viendo la queja del pueblo durante muchísimos años, ya a estos momentos finales del éxodo por el desierto. La gente seguía siendo similar al principio, quería lo antiguo, añoraba a Egipto y la esclavitud que tenían ahí. Después de esto, Moisés y Aarón se fueron a la puerta del tabernáculo, donde oraron a Dios y su gloria les apareció y les dijo lo siguiente. Esto lo podéis ver en el versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Vemos aquí, las instrucciones del Señor son claras, habla a la peña, ¿vale? Sin embargo, como sabréis, pues Moisés, en lugar de hablar, golpeó a la peña 2 veces y salió mucha agua para todo el pueblo y para los animales, ¿vale? Así que Moisés desobedeció al mandato del Señor, el Señor le respaldó, pero esta desobediencia de Moisés tuvo repercusiones para él y para Aarón y no fueron tampoco ellos a entrar en la tierra prometida por medio de esta desobediencia. Y es aquí cuando en el versículo 13 la Biblia nos dice lo siguiente, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. La palabra rencilla que veis aquí es la misma palabra que significa Meriba, ¿vale? Así que vemos otra vez esta conexión con la rencilla con Meriba, esta implicación de rebeldía en contra de Dios. Así que Meriba ya lo vemos en 2 ocasiones, otra vez 2 ocasiones donde las personas, el pueblo de Dios, se quejaba en contra de Dios y añoraban lo antiguo en vez de confiar en el Señor que les sacó de Egipto, con una promesa de esta tierra prometida. Y es lo que vamos a ver ahora, la tercera parte de esta mención del Salmo 95, y es cuando dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Como vemos hasta ahora, existen 2 ocasiones similares donde el pueblo de Dios, en este lapso de 40 años, iba en contra de Dios al añorar esta esclavitud del pasado, esta esclavitud de Egipto, este ídolo de Egipto. Las conexiones con Meriba son muy importantes porque la raíz es la misma y se encuentra muy cerca del inicio del Éxodo y al final de este también. No obstante, vemos cómo en la mención del Salmo 95 se hace alusión a las palabras de Dios cuando dice que él juró que no entrarían en su reposo, que es lo que estamos viendo ahora. Esta mención hace alusión a lo que ocurrió antes del segundo Meriba, ¿vale? Así que vemos cómo Meriba, esta provocación y esta resolución del Señor son eventos diferentes, que el autor los mezcla específicamente en el Salmo 95, que ya es algo que hemos estudiado en este ministerio, que los que sigan nuestros estudios, y esta parte de no entrar en mi reposo ocurre en Números 14. Así que ahora tenemos que ver
que ocurre en Números 14 para que podamos comprender también este contexto que se nos está mencionando aquí en Hebreos con la importancia de la dureza del corazón, etc. Así que esto ocurre en Números 14, esta respuesta que el Señor da, y viene en consecuencia de la respuesta de los hijos de Dios ante el informe que dieron los espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán, en el capítulo 13. ¿Vale? Cabe remarcar que la misión de reconocimiento fue un mandato de Dios a Moisés, en Números 13.1 lo podéis ver, y después de 40 días, los espías volvieron y dieron un informe a Moisés y el pueblo. Este informe contenía que ciertamente en esa tierra fluía leche y miel, lo podéis ver en el versículo 27, pero el pueblo que habitaba en ella era fuerte y sus ciudades grandes y fortificadas. En el versículo 28 lo podéis ver, y por si esto fuera poco, también vieron a los hijos de Anac, raza de los gigantes. Esto lo podéis ver en el versículo 33. Con todo esto, Caleb propuso al pueblo de subir en contra de ellos, pero los varones que subieron con él le dijeron lo siguiente, y esto lo podéis ver en el versículo 31, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué ocurre ahora? En el capítulo 14 vemos cómo la congregación lloró y gritó dando voces ante esta noticia de las personas que trajeron este tipo de informe acerca de Canaán. La queja del pueblo de Israel ante Moisés y Aarón era clara, hasta el punto que les dijeron lo siguiente, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Vemos las implicaciones de lo que dicen ahora otra vez más. ¿Y por qué nos trae Jehová, ahora la quejas contra Jehová otra vez, a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Que vemos la respuesta del pueblo otra vez, esta respuesta de incredulidad y de desobediencia al Dios que les sacó de Egipto. Estas quejas eran graves. El pueblo no tenía confianza en el Señor y querían volverse a Egipto a morir o incluso morir en el desierto. La rebeldía era tan fuerte que intentaron hacer un motín y designar a un nuevo capitán y volverse a Egipto. Esto lo veis en el versículo 4. Esto es increíble para que veáis a dónde llevan estas cosas. Y es ahora que tenemos que hacer una pequeña nota, ¿no? ¿Qué es lo que implica la fe en esta sección que estamos viendo? Es importante hacer esta reflexión, porque veremos muchos conceptos erróneos acerca de la fe, en las palabras que vemos en Hebreos, en comparación a lo que implica la fe como lo vemos aquí, en este lugar, ¿vale? Así que, ¿qué ocurre después? La respuesta del pueblo hizo que Aarón y Moisés se postraran otra vez a orar delante del pueblo de Dios, algo que nos enseña a nosotros a hacer cuando tenemos este tipo de problemas, ¿no? Y esto lo veis en el versículo 6 al 9, cuando dicen lo siguiente, Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Impresionante esta arenga de Josué y de Caleb, diciendo al pueblo que el Señor estaba con ellos y que la mano de protección de ese pueblo ya no estaba con ellos. ¿Vale? La confianza en el Señor de todas personas, la confianza en la promesa del Señor en comparación con la falta de confianza y con la desobediencia de los hijos de Israel en general, que querían volverse a la tierra de Egipto e incluso cambiar al líder que el Señor había puesto por unos que ellos querían poner. La respuesta del pueblo, intentar apedrearlos. Y ante esta intención del pueblo, la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y las palabras de Dios a Moisés fueron las siguientes en el versículo 11. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho por medio de ellos? Estas palabras son remarcables, puesto que la fe del pueblo no se enfatiza en una creencia mental ni de la existencia de Dios. Esto es lo más importante que tenemos que entender hoy, porque va en relación con lo que vemos en Hebreos. No se está hablando aquí de la fe de las personas de que no crean en Dios o de la fe de que no crean que exista. Aquí no se está hablando de esto. Aquí está dado por entendido que la gente del pueblo de Israel conoce que Dios existe y le ha visto y ve su gloria y ha visto miles de cosas. Aquí la falta de creencia, esta incredulidad, está basada en la falta de confianza en las promesas del Señor. Y esto es lo importante que tenemos que entender, ¿vale? Así que Dios les dice a Moisés que por su rebeldía, éste les iba a destruir y les iba a poner sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esto lo veis en el versículo 12. ¿Y qué hace Moisés? Pues ora e intercede por el pueblo, aludiendo a lo que los egipcios dirían en contra de Dios y que para que su poder sea magnificado, él nombra las palabras
que él dijo cuando le dice, y esto lo podéis ver en el versículo 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Esta es la intercesión que hace Moisés por el amor del nombre de Dios, y luego después suplicó al Señor que perdonase al pueblo según la grandeza de su misericordia, como lo perdonó desde Egipto hasta ese momento. Así que el Señor en su misericordia perdonaba a las personas. Estas palabras, a los que hayan visto, por ejemplo, el estudio de Romanos, recuerdan mucho a lo que ocurrió en Éxodo 32 al 33, después del incidente que ocurrió con el pueblo de Dios al hacerse un becerro de oro. Dios le dijo a Moisés que su ira se encendería en ellos y les iba a consumir. En Éxodo 32:10 lo podéis ver. Y luego le dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, que es muy parecido a lo que vemos aquí en Números 14. ¿Vale? Para que veáis este pecado de incredulidad al Señor, lo que provoca al Señor en estas dos ocasiones. ¿Qué pasó después de la intercesión de Moisés por el pueblo en Éxodo 32? Pues Dios no les consumió. De hecho, las palabras intercesoras de Moisés en Números 14 que acabamos de leer son muy parecidas a las que él hizo también en su intercesión por el pueblo en este incidente que ocurrió en Éxodo 32, 11 al 14, como podéis ver en pantalla. Podéis parar la pantalla y leerlo, ¿vale? Así que, ¿qué pasó después de todo esto aquí? Ahora en Éxodo 14, volvemos a donde estábamos. Pues que ante las súplicas de Moisés, Dios le respondió y les dijo que había perdonado al pueblo conforme a su dicho, pero que todos los que habían visto su gloria, señales desde Egipto y en el desierto, y le habían tentado ya 10 veces y no habían oído su voz, estos no entrarán en la tierra prometida, con la excepción de Caleb y su descendencia y también de Josué. Esto es importante, esto lo hice en Números 14, 26 al 35, como tenéis en pantalla, podéis pararlo y podéis leerlo con tranquilidad. Así que vemos como el Señor toma una resolución, ellos no van a entrar, que es lo que vemos aquí en el Salmo 95, que vuelve a repetir el autor de Hebreos con esta intención que va detrás de la advertencia que está haciendo a las personas que van a leer la carta en ese momento y hoy en día también. Así que el Señor había dictaminado que no iban a entrar. Pero vemos cómo las personas que no iban a entrar habían visto del Señor muchísimo. Habían visto en muchísimas ocasiones la mano del Señor y sabían que era un Dios que existía y sabían que era un Dios que era real, pero no confiaban en Él, no confiaban en su palabra. Así que eran tan importantes estos hechos que ocurrieron que, por ejemplo, en Deuteronomio 1, 34 al 40, en Horeb, Moisés recuerda a la segunda generación, aquellos que sí que van a entrar en la tierra prometida, lo que ocurrió ante la falta de fe y rebeldía del pueblo de Dios. En los versículos 19 al 33 podéis ver esto, cómo les evoca esta ocasión cuando les dice que después del reconocimiento de la tierra que el Señor les iba a dar, el pueblo no quiso subir y fueron rebeldes al mandato de Dios, en el versículo 26, murmurando en sus tiendas diciendo que Dios les aborrecía y que les había sacado de la tierra de Egipto para morir. Es muy interesante el contraste de la reacción que diferentes personas tienen ante las promesas de Dios. Este es un claro ejemplo de cómo la incredulidad del pueblo de Dios no estaba basada, como algunos erróneamente expresan, en su falta de fe en la existencia de Dios, sino en su falta de fe en Dios para cumplir sus promesas. La duda del pueblo de Dios fue que no creía que Dios les podía dar el reposo prometido, incluso que era una mentira. Es por esto por lo que dicen, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Así que vemos como las personas piensan esto. Ellos no creen al Señor. Saben que existe, pero no creen en las promesas del Señor al ver lo que ven. Que vamos a ver la diferencia que hay entre las personas que aman al Señor, cómo reaccionan en comparación a las personas que realmente no le aman. Estas personas, la incredulidad de ellos no estaba basada en que no pensaban que Dios no existía. El Señor no les estaba dando esta sentencia basado en que ellos no querían en Él, en que Él existiese, sino en que no confiaban en las promesas del Señor. No confiaban básicamente en la palabra de Dios. Aquí en Deuteronomio, en este recordatorio, vemos cómo Moisés hace énfasis en esto y dice, en el versículo 27 del capítulo 1, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. Para que veáis cómo Moisés quería hacer énfasis en cómo la gente se puso en rebeldía en contra de Dios al no creer la palabra del Señor. Y es más, Moisés incluso enfatiza en las palabras que se dijeron de no tener temor a estas ciudades tan grandes
y fortificadas porque Dios estaba con ellos. La confianza ponerla en el Señor, lo que le estaba recordando Moisés a este pueblo que sí que iba a heredar la tierra prometida. A pesar de esto, le recuerda cómo el pueblo no creyó a Dios ni a sus palabras en el versículo 32, y luego también se hace una mención importante sobre los milagros que Dios hizo ante su pueblo y que aún así no confiaban en Dios, a pesar de haber visto toda esta gran variedad de milagros. Así que después de estas palabras, Moisés sigue con el recordatorio de lo que pasó y cómo Dios no permitió entrar a esa generación a la tierra prometida, por esa falta de fe, por esa incredulidad. Sin embargo, ahora es importante cómo Moisés cambia el discurso y da unas advertencias a este pueblo en Deuteronomio capítulo 4 que sí que iba a heredar la tierra prometida. Por ejemplo, en el capítulo 4 se habla de cómo tienen que guardar el pacto de Dios y de no caer en la idolatría, pues Dios es celoso y fuego consumidor, versículo 23 al 24. Y luego el 26 al 28 les dice que si hicieran lo malo delante de Dios para enojarlo, dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y van a estar, pero no largos días, sin obedecer al Señor. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Justo después, esta advertencia está contrastada con la misericordia de Dios ante las personas que le buscan de todo corazón y alma, y como si cuando ocurrieran estas cosas ellos se volvieran al Señor, entonces Él sería misericordioso. Esto lo podéis ver en el versículo 29 al 31. Y las palabras que se hacen a partir del versículo 33 son muy importantes para ver el contexto de la fe o de la incredulidad mostrada por el pueblo de Israel. Esto lo podéis ver en Deuteronomio 4, 32 al 40. Yo os invito a que lo leáis y veáis las advertencias y la misericordia del Señor demostrada aquí y cómo el Señor actúa, ¿vale? Así que parar la pantalla y lo leeréis tranquilamente. En la iglesia nosotros lo vamos a leer, ¿vale? Así que por lo tanto vemos cómo existe esta conexión de, uno, la dureza del corazón con la rebeldía del pueblo de Dios y dos, con el reposo con la tierra prometida. Esto también lo vemos en las palabras de Deuteronomio 12, 9 al 10, donde dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y ya habitaréis en tierra que vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. ¿Vale? Cabe remarcar que la palabra reposo utilizada en esta sección y la gran mayoría de lo que estamos viendo se trata de katapauo o katapaio, como depende de cómo pronunciéis el griego, que implica descansar o cesar. Eso también puede indicar el descanso dado por Dios que vemos que da a sus hijos, ya sea por medio de la tierra prometida, como también con connotaciones más profundas, escatológicas inclusive, que veremos después, que son las que el autor pueda tener en mente. Así que resumen del contexto de la mención del Salmo 95. Como se ha podido apreciar, la cita del Salmo 95 está cargada de nociones de rebeldía y de desobediencia que el pueblo de Israel demostró ante los mandatos y las promesas de Dios. Desde el principio, ante la provisión de Dios de diferentes maneras, el pueblo iba endureciendo su corazón ante Dios. También se puede apreciar un mismo sentimiento durante los 40 años del Éxodo y casi al final de este. Se puede apreciar el énfasis tan fuerte que el autor de Hebreos hace de los casos que se mencionan en el Antiguo Testamento y cómo estos entreven la posibilidad del endurecimiento del corazón, que como hemos dicho puede ser progresivo. De hecho, la conclusión de Dios de no dejarles entrar en el reposo se basa en la provocación que estos le hacen en 10 ocasiones. ¿Vale? Así que vemos cómo esta mención del Salmo 95, que aquí aplica el autor de Hebreos, viene con unas connotaciones de muchos años de rebeldía y de una sentencia dada por Dios. Es por esta razón que la mención del autor de Hebreos del Salmo 95 es el de la Septuaginta, donde no dice específicamente Meriba y Masá, como lo vemos en el Masorético, pero dice directamente en el día de la tentación, lo cual puede indicar que se trata este cómputo general de los 40 años. Aquí podéis ver la imagen de Hebreos 3.8 con el Salmo 94.8, que es el mismo que el 95, pero en la Septuaginta tiene un número diferente. En griego también, para que podáis ver las diferencias que hay y cómo no se menciona Meriba, sino la mención que hace el autor de Hebreos es de la mención de la Septuaginta de la tentación, con posible intención de hablar del cómputo general. Es aquí cuando tenemos que hacer ahora el énfasis de permanecer en Cristo y el significado de la incredulidad, ¿vale? Porque como hemos podido comprobar en los primeros capítulos de Hebreos,
con las advertencias que se hacen, el autor de Hebreos deja ver a los lectores y por extensión también a nosotros que existe esta posibilidad de apostasía, que por ejemplo vimos en el versículo 12. Todo esto teniendo siempre en cuenta que los imperativos mencionados tanto en Hebreos 3.13 como en Hebreos 3.1, mirad y considerad respectivamente, están calificados con la palabra hermanos, como podéis ver ahí en pantalla, ¿vale? Mirad, considerad y la palabra hermanos. Es por esta razón que ante la mención del Salmo 95, con todo el contexto que va detrás, les advierte de, uno, no tener un corazón malo de incredulidad que les haga apartarse, apostatar del Dios vivo. Dos, la dureza del corazón a causa del engaño del pecado, versículo 13. Tres, de cómo somos hechos participantes de Cristo o con Cristo, con tal de retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio, versículo 14. Y cuatro, cómo se repiten las palabras del Salmo 95 en el versículo 15 y luego otra vez también en el versículo 7 del capítulo 4. Los versículos 16 al 19 son una explicación del trasfondo del Salmo 95, enfatizando que estos son los que salieron de Egipto, haciendo eco también al contexto que hemos analizado y cómo estos no entraron en el reposo a causa de su desobediencia causado por la incredulidad, ¿vale? Que ya hemos visto qué significa esta incredulidad en contexto, que casa perfectamente con lo que estamos viendo en Hebreos, con nosotros, hermanos, participantes de Cristo, etcétera. Existe, por lo tanto, esta conexión de la rebeldía del pueblo de Dios a causa de la incredulidad a las promesas de Dios. Recordemos aquí cómo la incredulidad no se basa en la falta de fe en la existencia de Dios. Ellos sabían que Dios existía, que Dios proveía. Habían visto la mano de Dios de una manera sobrenatural desde su salida de Egipto hasta los últimos momentos. Las ocasiones son tantas que no tendríamos tiempo para cubrirlos aquí, pero ellos vieron la mano sobrenatural de Dios desde las plagas que no le afectaron, el caso de los primogénitos, el cruce del mar rojo, la provisión de la comida y bebida, la columna de nube de día y la de fuego por la noche, la gloria de Dios en el templo, en el monte Sinaí y otras muchísimas más. La incredulidad, por lo tanto, se basa en la falta de confianza en Dios y no en la incredulidad de la existencia de Dios. Esto es importantísimo y clave para poder entender lo que se nos está intentando decir aquí. De hecho, el autor de Hebreos hace esta conexión muy clara en Hebreos 11.1 cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, esta fe en esas palabras del Señor, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La idea que se está exponiendo en Hebreos con los casos del Antiguo Testamento es de cómo personas que están en Cristo o que son participantes de Cristo o con Cristo, en Hebreos 3.14, que son la casa de Dios, Hebreos 3.6, pueden introducir sus corazones a causa de la influencia y del engaño del pecado. Por lo tanto, enfatizando que de la misma manera que la otra generación no heredó la promesa de la tierra prometida por la incredulidad, esto puede ocurrir a personas que abandonan la fe en Cristo, este acto de apostasía, y se rebelan en contra de Dios, decidiendo volver a sus antiguos caminos, como el pueblo de Dios a Egipto. Algunos enfatizan de cómo la carta está escrita a judíos cristianos, tiene un pensamiento que va más alejado de la simple advertencia general, como las que vemos, por ejemplo, que Pablo hace en 1 Corintios 10, 1 al 11, donde la manera que Pablo expresa su sentimiento es más cristológica, enfatizando que lo que ocurrió al pueblo judío podría ocurrirle a ellos, en este caso a los gentiles. En este sentido, esta interpretación que estamos viendo aquí del pueblo judío, la manera en la que se expresa el autor de Hebreos sería o podría ser con una intención más directa, una continuidad étnico-religiosa de la historia de Israel, donde estas personas podrían actuar como sus ancestros, ¿vale? Esta posibilidad de hacer y cómo no debían hacerlo, esta continuidad étnico-religiosa. Así que una vez hemos entendido el contexto de la mención del Salmo 95 y todo lo que va detrás, vamos a ver ahora a esta parte de Hebreos 4, 1 al 11, porque sigue con la advertencia que hemos visto de esta sección. Y todo parece indicar que esta sección se acaba en el versículo 11 por las palabras que vemos que se abre el versículo 1 cuando dice temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzada. Y luego en el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que parece que aquí esta sección se acaba aquí en este versículo 11. Y es aquí ahora cuando debemos de entender qué es lo que el autor se refiere con reposo. ¿Está hablando de la salvación de las personas o por el contrario está hablando de un lugar futuro que el que está en Cristo está esperando habitar? Para muchos, esta parte de Hebreos es la más complicada, como por ejemplo dice Witherington, traducción mía,
Esta es claramente una de las partes más complejas del discurso de nuestro autor, ya que continúa explicando el significado del Salmo 95 para su audiencia y trata el concepto del descanso de Dios y cómo los creyentes pueden y deben entrar en él. No está argumentando que ya han entrado en él y deben tener cuidado de perderlo. Su concepto es claramente escatológico. Hay algo incompleto en la actualidad sobre la salvación y el descanso final de los creyentes. La escatología de nuestro autor tiene una dimensión de ya y todavía no. La audiencia está entrando, tiempo presente continuo, en el reposo, pero debe esforzarse ansiosamente por entrar también. En los versículos 1 al 3 vemos este concepto del temer para que la promesa de entrar en su reposo se cumpla, recordando que existen personas que parece que no la han alcanzado. Por eso dice en el versículo 1 al 3, temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora en el versículo 2 vemos algo muy interesante. Esto es como se habla de las buenas nuevas anunciadas, con referencia al Salmo 95 y su trasfondo que hemos visto hoy, y cómo éstas no les aprovechó a algunos por no poner estos su fe en la palabra del Señor. Aquí seguimos viendo que existe esta conexión de la fe, no como el conocimiento de la existencia de Dios, que ellos sin duda lo tenían, sino de el creer a la palabra del Señor, a lo que Él le decía, a su promesa, a confiar en la promesa del Señor, hasta tal punto de no importar lo difícil que pareciera, sabiendo que el Señor siempre cumple sus promesas, ¿no? Así que ellos no escucharon porque no iban el oír acompañado de fe al no creer en las promesas del Señor, a apostatar de su fe en ese sentido, ¿vale? Fred Craddock dice lo siguiente en su comentario sobre Hebreos: el escritor entiende claramente que el viaje por el desierto fue una experiencia de grupo, el comportamiento de algunos afectando el comportamiento de todos. No hubo cautiverio subjetivo de las buenas nuevas de la promesa de Dios, lo oyeron juntos, en el versículo 2 del capítulo 4. Asimismo, el mensaje de esta carta sermón va dirigido a toda la congregación, ¿vale? Esta es una traducción mía de lo que él dice. Sin embargo, en el versículo 3 se habla ahora de cómo los que creen entran en el reposo. Ahora bien, existen ciertas opiniones de cómo se debe de entender esta parte. Algunos interpretan este reposo como la salvación. Y esta afirmación la hacen porque el verbo está en presente de indicativo. Desde este punto de vista, ahora la advertencia que vemos en esta parte del capítulo 3 sería con intención de hablar de las personas que no son salvas y que por lo tanto permanecer en la promesa pues se hable de una manera general al pueblo judío inconverso, ¿vale? Porque se entiende que esta carta está escrita a judíos, ¿vale? Aunque sabéis que en este tipo de cosas siempre hay debate. Sin embargo, es importante ver dos detalles muy interesantes. Primeramente, el versículo 1 habla de la promesa de entrar y luego en el versículo 11 se habla de procurar, en este sentido, procuremos, ¿vale? En la primera persona del plural, aquel reposo. Así que estos dos versículos indican algo que todavía no es. Vemos cómo, por lo tanto, parece que habla más de una promesa escatológica, ¿vale? El autor de Hebreos menciona algo similar en el 6, 11 al 12, donde habla de su deseo de que los lectores de esta carta permanezcan en la solicitud hasta el fin, sin hacerse perezosos, imitando a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es por esta razón que algunos piensan que se trata del lugar donde estaremos después de la muerte. Otros también piensan que se trata del lugar al que todos vendremos cuando reinemos con Cristo, ¿no? Entonces, bajo este punto de vista, de este reposo escatológico, que parece que va más en acorde al texto, sería como expresar la esperanza que tenemos como cristianos en algo que sabemos que va a ocurrir, pero que todavía no ha pasado, esta promesa que tenemos, ¿vale? Como la promesa de la glorificación, por ejemplo. También muy parecido contextualmente al ejemplo del Salmo 95, junto con todo lo que hemos visto en Números, Éxodo, etcétera. Esta promesa de la tierra prometida al pueblo de Dios. Una promesa que era verdadera, que era certera, que iba a ocurrir, en la que ellos deberían descansar siempre y cuando no se volvieran a otros dioses, siempre y cuando no apostatasen de su fe y se alejasen del Dios de Israel a causa de esta incredulidad, de esta dureza de corazón. Aparte de esto, también es importante entender que, aunque el verbo esté en presente del indicativo, esto no siempre necesariamente indica que esté hablando de un momento actual, ¿vale? Puede tratarse de lo que se llama un presente futuro, que lo vemos, por ejemplo, en la Biblia en diferentes
ocasiones. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos Mateo 17:11, cuando dice respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El verbo es en presente, pero habla de algo futuro. También lo vemos en Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto gramaticalmente en griego es un verbo en presente también, ¿vale? Aunque esté traducido en futuro en la Reina Valera, pero es igual que el anterior que hemos visto en Mateo 17:11. Primera de Corintios 16:5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Es algo que va a pasar en el futuro, pero es un verbo en presente, y en Juan 8:14 también lo podéis ver, ¿no? En dos ocasiones, cuando dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, futuro, aunque el verbo es en presente. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, ¿vale? Así que el verbo esté en presente no implica necesariamente que sea algo que esté pasando específicamente en el presente. Es por eso que se habla de esa promesa del ya, pero todavía no, ¿vale? Que va más en acorde con lo que vemos en el versículo 1 y en el versículo 11. Y es por esta razón que no existe unanimidad entre los eruditos en cómo debería entenderse este verbo que vemos en Hebreos 4:3. Si la intención fuera de hablar de algo que ya ha ocurrido, entrar en el reposo, también se podría haber puesto en pasado, ¿vale? Esto no indica que al no ponerlo en pasado no fuese esta la intención, pero lo que sí que vemos es que porque esté en presente tampoco implica, bajo el contexto de lo que estamos viendo del libro en general y de lo que viene diciendo en el versículo 1 y el versículo 11, por ejemplo, que esté hablando de algo que ya haya pasado, ¿vale? Es por esta razón que muchos eruditos están divididos en si esta palabra, eiserjomeza, está escrita de manera presente o como un presente futuro. Como dice Ellingworth en su comentario, traducción mía, la presente cláusula contiene una limitación implícita. Nosotros, es decir, los que hemos creído, posiblemente un equivalente discreto de aquellos de nosotros que hemos creído. En ningún otro lugar sugiere el autor una realización plena e incondicional de la esperanza cristiana en el presente. Esto es importante, ¿vale? Pone los ejemplos del 3:6, 14, cuando dice, si retenemos, en el 12:22 también, de manera similar también en el 4:1, la salvación es vista como una promesa. El versículo 10, capítulo 10, 39 también. Por lo tanto, es preferible entender eiserjomeza como un equivalente enfático del tiempo futuro, como suele suceder con los verbos de movimiento. Mofat, estamos seguros de entrar. Como vemos, cosa que va a pasar, esta seguridad presente que tenemos porque estamos en Cristo. Van Hoy señala que el autor siempre usa plurales al hablar del acceso de los cristianos a Dios. 4:3, 11, 6:19, ahí tienes todas las referencias. Y singulares al hablar de posibles casos de apostasía. Y también tenéis los versículos para que los podáis ver. Es por esta razón que Kent, por ejemplo, entiende que el presente se utiliza con una intención de cómo los cristianos ahora disfrutan de un reposo hasta un cierto punto, mientras que se espera una consumación gloriosa en la vida venidera. Esta idea otra vez del sí, pero todavía no. Ya, pero todavía del todo no, ¿vale? Por eso se habla de estas condiciones. Sea como fuera, existe esta noción que se quiere expresar de cómo las promesas de Dios las tenemos que acompañar con fe. Esto es, si no creemos las promesas de Dios, de la misma manera que el pueblo de Dios no heredó el reposo, la tierra prometida en este contexto, nosotros tampoco lo haremos. Siempre teniendo en cuenta el contexto que venimos hablando del Antiguo Testamento y de cómo esta fe no estaba basada en un conocimiento de la existencia de Dios en sí, que ya se sobreentendía y que lo conocen y que habían visto sus obras y que lo habían experimentado todo el pueblo, sino a esta confianza, a esta fe, a esta confianza en las promesas del Señor, en la palabra del Señor, que esta palabra se iba a cumplir. ¿Vale? Y es por esto que vamos a ver ahora esta sección de el reposo con referencias escatológicas, que es lo que el texto indica con más seguridad. Es en esta parte de Hebreos que vamos a ver ahora cómo podemos apreciar esta idea del reposo como algo que tiene un sentido más escatológico. Ya hemos visto anteriormente la cita del Salmo 95 y el contexto de dónde venía y qué es lo que hizo que las personas no heredasen este reposo, que estaba ligado con la tierra prometida, como hemos visto en Deuteronomio 12:9. Sin embargo, existe esta posibilidad ahora de ligar el reposo a este estado futuro que los cristianos tendrán
como un lugar de reposo. Este concepto no es solamente obvio bajo el contexto cristológico, sino también, por ejemplo, en la interpretación que se hace del Salmo 95 y en la exposición intertestamentaria judía, porque ahí se enlazaba este salmo con un lugar de descanso escatológico hasta el punto que algunos rabinos equipararon la nueva Jerusalén con el reposo de Dios mencionado en el Salmo 95. Estas connotaciones también se puede ver posiblemente en las palabras del mismo autor en Hebreos 11, 14 al 16, donde se habla de esta patria o de esta ciudad celestial. Aquí veis la referencia bíblica, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En esta sección es donde el autor de Hebreos hace una comparación entre el reposo prometido y el reposo de Dios en el séptimo día. Y esto es muy interesante cómo se hace. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Está aquí hablando del Señor. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, ya hemos visto contextualmente qué implica esta desobediencia, otra vez se determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Interesante lo que viene aquí a decir ahora, porque vamos a analizarlo sobre, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo. Esto es interesante. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Vale? Esto es lo que estamos viendo aquí de este reposo escatológico, lo que implica. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Seguimos viendo aquí este tipo de concepto claro de advertencia de un lugar al que todos vamos a ir. Así que vemos cómo es interesante ver cómo ahora se vuelve a mencionar cómo Dios no dejó entrar a unos al reposo en el versículo 5, ahí lo puedes ver, y cómo ante la verdad de que unos quedan que entren, el versículo 6, se repite la advertencia de no endurecer los corazones. ¿Vale? Esta es la advertencia que se hace para enfatizar que el mismo destino del que fueron partícipes unos, ellos también pueden ser partícipes si caen en el pecado de la apostasía y por extensión nosotros también. Después de esto vemos como la mención del reposo tiene connotaciones más grandes y no solamente de un lugar físico en el pasado, sino con ramificaciones escatológicas e incluso posiblemente hasta de glorificación, en el versículo 10. Esto lo vemos con las palabras de David en el versículo 7 cuando dice, después de tanto tiempo, dejando claro que existe un reposo ya diferente a la tierra prometida porque en la época de David ya había pasado, ¿vale? Junto también con lo que dice evidentemente en el versículo 8, donde el acto de Josué llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, que vimos que pasó en Deuteronomio 31:7, en Josué 22:4, por ejemplo, no indicaba que hubiera entrado en el reposo, porque si no, no hablaría después de otro día. Y esto se enfatiza más cuando dice en el versículo 9 que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Sin embargo, cabe remarcar que la palabra traducida como reposo en el versículo 9 no es la palabra catapaiso o cotapauso, como lo pronunciéis en griego, como podéis ver aquí en pantalla, sino se utiliza la palabra sabastismos, que en sí ya tiene connotaciones de descanso del día de reposo. El verbo sabatizo o sabatizo se utiliza en la Septuaginta con connotaciones de guardar el día de reposo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 16:30, Levítico 23:32, 26:34, 35 y 2 de Crónicas 36:21. Aquí es donde vemos cómo las implicaciones de las conexiones que se hacen pueden tener un significado más grande e importante. Algunos incluso dicen que existe una celebración del sábado para aquellos que están en Cristo y reservada en el futuro. No en sí una completa cesación de actividad, pero una satisfacción de haber cumplido un debido, entre comillas, ¿vale? Una felicidad derivada del estado en el que se encuentran, como el ejemplo del séptimo día. De hecho, cabe remarcar que en el Sabbat, por ejemplo, había actividades que no cesaban, como por ejemplo la alabanza y la adoración al Señor. El versículo 10, por ejemplo, habla de cómo los que han entrado en el reposo, el de Dios, también han reposado de sus obras como lo hizo Dios. Esto significa que estos ya están en la morada de Dios. Así que esta porción estaría hablando de personas que ya están en la presencia de Dios y por lo tanto en ese reposo, personas que lo están experimentando. Y esto se entiende claramente por las palabras
dichas anteriormente de la promesa de entrar en su reposo en Hebreos 4.1 y luego también lo que vemos en Hebreos 4.11 cuando dice procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que ya está hablando de gente que ha entrado en el reposo y otros que están por entrar, ¿vale? Y se hace esa advertencia. Así que la conclusión de la segunda advertencia. Esta misma parte del versículo 11 que hemos visto, se trata de la última advertencia que vemos en esta sección donde se declara cómo el reposo es algo futuro, promesa presente en la que podemos descansar, un ya pero todavía no, como hemos dicho, y cómo tenemos que estar alerta, reteniendo firmes la confianza y el gloriarnos en Cristo, como nos dijo en el versículo 6 del capítulo 3. No endurecer nuestros corazones, Hebreos 3.8, 3.15 y 4.7, advertencias repetidas en 3 ocasiones en tan poco espacio, no tener un corazón malo de incredulidad que nos haga apostatar del Dios vivo, Hebreos 3.12, siempre teniendo en cuenta la labor de exhortarnos los unos a los otros cada día para que nadie caiga en esta dureza de corazón derivada del engaño del pecado, Hebreos 3.13, siempre teniendo en cuenta que somos participantes de Cristo o con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza y esperanza desde el principio, hay la advertencia, Hebreos 3.14, y estamos por lo tanto advertidos a no endurecer nuestro corazón para poder alcanzar la promesa de Hebreos 4.1, para que pongamos nuestra fe en la promesa de Dios, no como los que no lo hicieron así, como vemos en Hebreos 4.2 al 3, y esto es porque la advertencia se concluye con procurad entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, Hebreos 4.11. Así que vemos claramente esta advertencia y las implicaciones que tienen contextualmente, que es lo que hemos visto hoy. Hemos podido ver el autor de dónde viene el Salmo 95 y de dónde viene todo lo que es el Salmo 95, las partes que se hablan del Antiguo Testamento y cómo la gente que creía en Dios, que le conocía, faltaron, desobedecieron al apostatar su fe y querer volverse a su antigua vida. No creer, no confiar en la promesa del Señor. Son este tipo de indicaciones, junto con las advertencias que hemos visto anteriormente en Hebreos, que expresan cómo estas mismas son hechas para cristianos con el fin de permanecer en Cristo hasta el fin. Vale, y con eso terminamos el episodio de hoy. Espero que haya podido ser de ayuda. Como siempre digo, si tenéis un mensaje, pues podéis dejar un comentario o mandarme un email y yo intentaré responder lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la semana que viene, que empezaremos con otra advertencia más que vemos en este libro de Hebreos.